un acto formal, hemos dicho. ¿Por qué formal? Porque para que se celebre hay que seguir, digamos, ciertos cánones, ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el alcalde no puede celebrar el matrimonio en cualquier lado. ¿Cuál es el lugar? El municipio o la oficina de registro de Estado Civil. Salvo ciertos casos excepcionales en que, atendiendo a veces, atendiendo a ciertas, digamos, de repente, casos especiales que se pueden presentar, como por ejemplo, que esté gravemente enfermo el que se quiere casar, siempre que esté lúcido, y ha vivido en concubinato más de 20 años, ¿cierto? Y quiere ahora que sabe que tiene un cáncer terminal, regularizar, formalizar esa situación. Excepcionalmente se puede autorizar, por ejemplo, al director del hospital, ¿no? ¿Para qué? Para que celebre el matrimonio, como vamos a ver, ¿no? Excepcionalmente. Otro caso, se quiere casar, vamos a poner un señor que se quedó viudo hace 10 años. El señor tiene 70 años, pero tiene su cocinera que prácticamente al morir su esposa fungió de mamá, le ha visto que es una mujer que tiene cualidades, quiere casarse con ella o con su secretaria, ¿no? Tiene los requisitos, ha presentado todos los papeles, no hay problema ahí, pero para evitar, digamos, a veces esos comentarios que hay a veces cariños y cosas, pide que se celebre en su hogar. Se puede, se concede el permiso y se puede celebrar realmente que se quedará con lo que era cosecho, ya no hay que se case con su dinero, que se case con su un poco así la cosa. Se puede. Otro caso, que por ahí una parejita quiere casarse, pero ¿dónde? Como son muchos, quieren casarse, van a poner a orillas del mar, que ahí se conocieron. Se supone, ¿no?, que en la vida nos casamos una sola vez. Y un poco eso, por ese hecho, por esa tradición, es que atendiendo a esa situación, a veces la gente pide, no sé si vieron hace años 2 paracaidistas japoneses, que salió ahí en un avión que se casaban y volaba el vestido de la novia, era un rey colgando, y decía, ¡ay, qué manera!, ¿no? Y se celebró el matrimonio. Pero es que es así, ¿no? Un poco se le debe prestar atención, como que la sociedad lo apoya, no lo ayuda en momentos claves en los que requiere de repente esa comprensión, porque quiere ese afecto, ese cariño, esa decisión tomada de vivir juntos, que digamos sea hecha en el lugar a veces, ¿no?, donde se conocieron. O él es alpinista, ¿no?, y quiere celebrar su matrimonio allá arriba en el Huascarán. Y ahí hay una ermita, dice que ahí se casó su papá, que también era alpinista, y quiere casarse. Bueno, el alcalde de Huascarán, de repente es un gordo, viejo, dice, si voy ahí nomás muere, no señor. Puede delegar poder, vamos a poner que el sacerdote también va a subir un joven y va a celebrar el matrimonio civil. Puede delegar poder, pero me expresa, porque si no hay matrimonio nulo, indicando las razones por las que delega poder en ese señor para que le celebre el matrimonio. ¿Con cargo a qué? A que esta acta matrimonial después sea mandada, ¿no?, y registrada dentro del tercer día en el registro que corresponde a la jurisdicción donde se debieron casar, ¿no? Pero, ven ustedes, el matrimonio es todo un acto formal, ¿no? O sea, no puede simplemente uno agarrar y decir, me caso, que el gobernador, el prefecto me case. No, tiene que ser lo que dice la ley. Bien, hemos dicho también que es un acto solemne, porque está sujeto. ¿No hemos hecho las características del matrimonio? ¿Y qué estoy hablando? Pues de eso estoy hablando. ¿Para qué estoy hablando? No, ¿qué cree que todo? Ya les he dicho. Esas son pastillitas. Y que las pastillas, si uno las toma sin agua, ¿qué pasa? Se atoran. Entonces no se atoren. He dicho, yo le traigo algunas cosas. Ahora que quiero que le traiga todo lo que hablo, no, yo me acostumbro. A un poco ahora está de moda, pues no, los conferencistas, todo el tema traen ahí. Hoy no. Con el tiempo nos vamos a acostumbrar nada más a plagiar, ya vamos a perder hasta la memoria. No, yo pertenezco un poco a la vieja escuela.
y a la nueva escuela me modernizo, pero el profesor tiene que tener en su foco todo lo que enseña, tiene que dominar el curso, que no estamos mal. Bien. Entonces, por eso incluso cuando vienen a exponer que yo les doy monografías, y es cierto que me puede traer una cosa, no permito que esté todo, no, así como una vez que sabe, no. Entonces, estamos hablando de las características del matrimonio. ¿Qué características tiene? Hemos dicho que es voluntario, es un acto formal, es un acto público, es un acto solemne. Está sujeto a ciertos rituales o ritos. Por ejemplo, ¿por qué decimos ritos? ¿Qué pasa? El alcalde cuando celebra el matrimonio, ¿lo celebra sentado? Se para, por respeto a la pareja, las hace que la pareja esté de pie, que al lado de ellos, ¿quiénes tienen que estar? Los testigos, no padrinos, testigos. Padrinos es en el matrimonio religioso. Testigos, 2 testigos por cada uno, ¿no? Incluso si los novios quieren, los 2 testigos que sirven para él pueden servir para el otro, no hay problema, ¿no? 3. Y luego les dice la ley que debe leerles todos los artículos del Código Civil. Y ahí paraditos, los futuros cónyuges escuchan todos los deberes, los derechos que acarrea el matrimonio. Y luego de eso recién les preguntan si a pesar de todo lo que se les viene encima, siguen dispuestos a casar. Y le pregunta a cada uno, ¿cierto? Si dice sí, se acepta por esposo o no acepta por esposo. Esto es un ritual. ¿Eso qué supone? Que es un acto solemne. Incluso todos nos quedamos calladitos y abrimos las orejas para oír, ¿verdad? Así es. Entonces es un acto solemne porque está sujeto a ritos, a formalidad. Bien. El matrimonio que no tiene otra característica, es monogámico, solo se permite, o sea, la unidad, la unidad. Porque solo se permite el matrimonio de un solo hombre con una sola mujer. A nadie se le ocurrirá querer que lo case con 3 mujeres a la vez, ¿no? No sucede, ¿verdad? La unidad. Otra característica del matrimonio es la permanencia. La permanencia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el matrimonio es permanente? Porque sí es verdad que quizá no pueda durar toda la vida, pero nadie se casa con la idea de divorciarse al toque, ¿verdad? Siempre nos casamos tan ilusionados, tan embobados, tan enamorados, ¿no es cierto? Que creemos que como nosotros nadie se quiere, ¿no? Así es. Y vamos al matrimonio con esta idea de vivir siempre, ¿no? En las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en la tristeza, en la alegría, en todo mucho. Pero a veces no estamos dispuestos a soportar, ¿verdad? Y por inconducta del otro puede terminar. Pero es una unión permanente, no es una unión pasajera, ¿no? Ya les decía el otro día que hará unos 5 o 6 años hubo una especie de convulsión, digamos, social en España, por ejemplo, que querían aprobar el matrimonio, ¿no? A tiempo, a plazo determinado. ¿No? Algo que no se hace pues ni para compra-venta. Tú compras un bien por 2 años, 3 años. Se supone que, ¿no? Y con mayor razón, pues, cuando tú concertas y acuerdas con alguien que es otra persona, como tú, que tiene sentimientos, que tiene afectos, que tiene emociones, que tiene una racionalidad tal, no vas a sujetar tu matrimonio por 3 años. Si nos va bien, lo renovamos. ¿Y qué pasa con tanta cosa que pasa en el matrimonio? ¿Ah? No nos acordamos que ya se cumplían los 3 años. Ya se pasaron los 3 años, como no lo hemos renovado. Ya no vale el matrimonio. Esa era la gran pregunta que hacía todo el mundo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Entonces, a la final, ya los españoles tan exquisitos ya dejaron de discutir ese tema, que son los únicos, al menos buenos días, que sabemos hasta ahora en el mundo, se les ocurrió no tener que tratar el matrimonio sujeto a tiempo, ¿no? A plazo, no. Está sujeto a la voluntad en todo caso de cada cual que quiera
digamos, llevar una vida que convenza al otro cónyuge, que le agrade al otro cónyuge, que no sea motivo de problemas para el otro cónyuge. Ya cuando le hace problemas, pues lógico, ya discrepa. Y las discrepancias se pueden zanjar, uno las puede incluso concertar, porque a veces sucede, ¿no? Somos seres humanos complejos, pero si no se puede ya, hasta que acabó, nos separamos. Y si a pesar de vernos separados, no se compone ella o no se compone el otro, ¿qué pasa? Nos divorciamos, ¿no? Eso es lo que sucede. Bueno. Lo siguiente vimos, ¿qué características tiene el matrimonio? Unidad, permanente, público, voluntario, informal, solemne. Muy bien. Ahora vamos a hablar de, pone la evolución histórica del matrimonio. O sea, históricamente, ¿qué ha pasado con el matrimonio? Bueno, el matrimonio, comprenderán ustedes que el de hoy no es el mismo que el de antaño, ¿no? Ha ido cambiando, ha ido modificando, se ha ido evolucionando conforme cambian los tiempos. Pero de modo general hemos encontrado a lo largo de la historia de la humanidad que han habido tres tipos de matrimonio evolutivamente hablando, aun cuando también sabemos que hay un matrimonio civil, hay un matrimonio religioso con respecto a la forma, ¿no? Bien, el matrimonio moral fue la primera forma de matrimonio, según la cual se consideraba a la mujer como un objeto, por el cual el hombre se podía apoderar de ella, le bastaba llevársela, raptarla, llevarla en su caballo y hacerla suya para que todo el mundo dijera que era su mujer, estaba casado con ella y ya nadie se atrevía a enamorarla, a tocarla, ¿verdad? Ese era el tipo de matrimonio. Ustedes saben que los primeros albores de la humanidad, el hombre que llevaba era cultícola, era cavernícola, no conocía ni la hoja de rosas, no había el alfabeto, no había registros. Entonces, ¿de qué manera se iba a casar? Cogiendo a una mujer, el matrimonio por rapto, estaba justificado. Y hasta ahora quedan rezagos un poco de eso, reminiscencias, sobre todo en ciertas tradiciones y costumbres de las parejas, por ejemplo, cuando se casan. El día que se casan, un poco simbólicamente, dicen que el marido lleva a la mujer, no la alza y la lleva a la cámara nupcial. Rezagos de los bienes matrimonio por rapto. No, es una simbología. El hombre es el único que inventa símbolos, ¿sabes? Para todo. Nosotros, íconos, símbolos, hemos inventado dioses incluso, para mejorar, para superarnos, para pensar en algo mejor, a diferencia de los animales, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿qué siguió? El matrimonio por compra. En el matrimonio por compra, la mujer ya no es considerada un simple objeto, que puede ser materia de apoderamiento por parte de alguien, sino que es considerada un objeto ya valioso, que los padres lo pueden ofrecer al mejor postor, aquí tiene más dinero, tiene más poder. Y entonces, aquí se dan las famosas arras esponsalicias. Las arras era como decir un dinero, ¿no?, que por adelantado daba el hombre a los padres de la novia, porque ella no prestaba su consentimiento. Aquí le pedían a los padres de la novia, y la novia podía bastaba que ya dentro era de tener 12, 13, 14 años, porque ya está nada, como el todo. Entonces los padres son los que decidían. Le daban las arras y ellos guardaban esas arras esponsalicias en señal de cumplimiento. ¿Para qué? Quedaba corriendo que se iba a casar en diciembre. Llegaba diciembre y se casaba. Pero como es natural, como los padres decidían a veces
con quién se iba a casar la novia. A veces la novia que era jovencita, tenía 15 años, se enamoraba del novio de los muchachos. Y no les pedía porque por más plata que tuviera, por 50 años no le venía de gratis, ¿verdad? Prácticamente podía ser su abuelo, ¿verdad? Entonces, a veces la chica, ¿qué hacía? Se escapaba con el muchacho de sus amores, y los padres ahora que vendían novios, ¿qué iban a hacer? Tenían que devolver esas arras dobladas, el doble. Algo parecido a lo que sucede con los contratos, ¿no? Los contratos, que para asegurar el cumplimiento de un contrato se deja arras. ¿Han escuchado ustedes cuando hablan de las arras penitenciarias? De tal manera que, si tú no cumples con el contrato, las pierdes, se queda aquí el que no cumple. Pero si tú quieres firmar el contrato y ya el que te quiere vender la casa no quiere venderla, te tiene que devolverla quitar, dobla. Algo así parecido sucedía con el matrimonio por compra. Ya la mujer, como les decía, es considerada como un objeto valioso. Qué terrible esta época, ¿no? De todas maneras, si hay algo de la que gozamos ahora las mujeres, es un poco de esa plena independencia, libertad, por más que claro, siempre lo parece esta manera, porque lo mandan bien, pero es nuestra decisión. Luego pasamos a otra etapa, al matrimonio monogámico. El matrimonio monogámico es el matrimonio prácticamente de estos tiempos, de estos últimos tiempos, que surge naturalmente en Roma ya, ¿no? Antes de la caída del mundo. Según este tipo de matrimonio, solo se podían unir matrimonialmente un solo hombre y una sola mujer, y era por mutuo consentimiento, por mutuo consentimiento. O sea, ya no prestaba el consentimiento solo de papá a la mamá, quienes tenían que prestar consentimiento, los dos cónyuges, los dos novios, los que se iban a casar. Ya el papá no podía imponer a la hija que se case. No, ni el hombre podía decirme casar contigo porque me la rapto. El rapto de una mujer, ustedes saben, ¿no? Y las relaciones sexuales que tengan contra su voluntad, hoy se constituye delito, ¿no? ¿Cierto? Delito. Así es, ¿no? Por algo el derecho a progresar. Entonces, el matrimonio por mutuo consentimiento, que es el que se hacía directamente entre el hombre y la mujer. Claro que por respeto a la familia, nosotros acostumbramos a hacer la pedida de manos, ¿no? Es decir, hay un día que señalamos en el sentido de que va a venir, aun cuando ya lo conozcan los mismos padres, al pretendiente de la novia, pero oficialmente sabemos que ese día, bueno, va a decir a la familia que se quiere casar con ella, y bueno, como que los padres están de acuerdo, que está su consentimiento. Pero es un ritual, digamos, que se sigue por tradición, porque realmente no estamos obligados a hacer la pedida de manos, ¿no? Así oficialmente. Pero los estados no dejan de reconocerse de todas maneras que eso supone que una promesa recíproca que llamamos esponsal, que hemos visto antes de la memoria, ¿recuerdan? Y que el estado de noviazgo supone, pues, la creencia, la buena fe, que debe existir entre ambos cónyuges y que van a llegar al matrimonio. Pero también con el tiempo, considerando que el matrimonio debe ser el acto más libre, ¿qué ha pasado? ¿No? Ya no se considera que esté obligado necesariamente a casarse a conocer, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a tocar otro punto. Entonces estamos hablando de la evolución histórica del matrimonio, como tal. Bueno, ahí están las caracteres del matrimonio, permanencia, otras características, ¿verdad? La legalidad, que es la homicidio. La legalidad que supone el matrimonio, pero ya hemos dicho, está respaldado por la ley. El matrimonio es legal, ¿no? Y aún más tiene otra característica, la licitud. La licitud. El matrimonio es lícito. ¿Es lícito o no que una persona quiera unirse en matrimonio a otra mujer para formar una familia? Lógico, ¿no? Es un derecho. El casarse, contraer luz.
¿Ha visto cómo con el tiempo evolucionan las leyes? Por ejemplo, ahora se habla de que hay que consagrar constitucionalmente el derecho al agua, ¿no? Al agua. O sea, el agua es un bien que nos pertenece a todos. Y eso está bien para evitar que alguien pretenda apoderarse y negociar con el agua, porque ya se acuerdan que decía que el mundo ya no va a tener agua, ¿no? Que ya se acabe el agua, que ya no va a haber hielo. Dios, la naturaleza tan sabia, tiene planos que nunca que tomar el agua acá, se dan la obra y se lo mismo los brazos parecen patitas de fósforo, los clavos. El mundo evoluciona así, pero no. Más bien son las olas solares que se forman las que producen la mayor conmoción en la naturaleza, ¿no? Que el agua se va a acabar, se va a acabar el agua, todo suficiente, recicla, vuelve. Lo que sea que cuidarse por lo menos de peligro, eso sí. Pero de que se va a acabar, no, ya querían los empresarios agarrar, que les den en concesión todo un río, toda una cuenca, para ellos cobrar. No puede tener ahora, miren, tantas luchas, por algo a veces lucha el hombre, a veces nos parece inconcebible, que muy bien, vamos a fusilar, que si no gritan no te hacen caso. El derecho al agua, consagrado constitucionalmente. Muy bien, de manera que con eso ya le cortan el piso a cualquiera que venga a pretender que le den en concesión así, que quiera privatizar y que no haya agua, porque esa agua es mía, el agua es de todos, señor, es de todos, ¿no? Y lo que, bueno, tú canalices, te has invertido, nosotros cobras de la paz, pero no puede pretenderse la paz, que yo me vaya al río arriba y ahora estoy de calor, y no me puede echar un poco de agua. Tengo derecho no como ser humano, como ser vivo, lógico, no voy a morir, ¿de acuerdo? ¿Ven qué importante es cómo evoluciona y cómo salen las normas? Bien. Ahora, vamos a... Vamos a pasar. Antes de esto, vamos a hablar de otro punto que es importante. Naturaleza jurídica del matrimonio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Sí, siempre es bueno pensar, repensar, filosofar, analizar la esencia de las cosas. Naturaleza jurídica del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Siempre se ha preguntado, ya empecé ahora cuando les decía, ¿no? Unos dicen, el matrimonio es un contrato. Otros dicen, no, el matrimonio es una institución. Otros dicen, no, el matrimonio es un contrato y es una institución. Otros dicen, no, el matrimonio no es un contrato porque no tiene contenido patrimonial. Es simplemente un acto jurídico. Bueno, entonces, pero sin embargo, de todas estas discusiones, existen tres grandes corrientes que son las más aceptadas universalmente desde el punto de vista doctrinal. ¿Qué es el matrimonio? Entonces, la naturaleza jurídica del matrimonio. Matrimonio, pongo ahí, radica contrato. El matrimonio contrato. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Según los defensores de esta posición, de esta corriente, de esta, ¿no? Doctrina, dice que el matrimonio es un contrato. ¿Por qué? Porque para su celebración se exigen los mismos elementos que para la celebración de cualquier contrato, de cualquier acto jurídico. Dice que es un contrato porque para su celebración se exige los mismos requisitos, los mismos elementos que para la celebración de cualquier acto jurídico. Y es así, ¿no? Si no, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos que puedan ser para la validez del acto jurídico? Artículo 140 del Código Civil. Y es cierto, es imposible que quien se casa tiene que ser una persona lúcida, mayor de edad, que sea capaz, que tenga qué tipo de capacidad absoluta o relativa. Absoluta. Y es un muchacho adelantado,
y a los 16 años ya hizo lo que no debía, pero como va a tener hijos, por excepción, la ley permite que los padres puedan autorizar este matrimonio, pero siempre que tenga mínimo 4. Pero ese ya es excepción. El requisito general para cualquier matrimonio, igual que cualquier acto jurídico, es tener capacidad, agente capaz, ¿no? Lógico. Entonces, sí, los mismos elementos. Ilícito, lógico. El matrimonio, su finalidad no es contrario a la moral, a las buenas costumbres. Es costumbre que todo ser humano que llega a su madurez, respetando que es natural, ¿no? Procrear, engendrar, pero tú no puedes embarcarte con cualquiera. Tienes que, ¿no? Todo hay que dar seguridad jurídica para que tengamos la plena certeza de que ese hombre y con esa mujer, si tienen un niño, lo justo es, lo que gano sería que se le tolere, ¿no? Y que lo pueda registrar o no. Entonces, el matrimonio lo que da más que todo es seguridad. Por tanto, fíjese, el matrimonio, para estos contractualistas, dicen que el matrimonio es un contrato. Porque para que sea válido se exigen los mismos requisitos que para la validez del acto jurídico. Muy bien, porque estamos de acuerdo. Sin embargo, también ellos consideran que no es cualquier contrato, es un contrato sui generis. Sui generis. Es decir, que es un contrato muy especial. ¿No? Es un contrato especial. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier contrato, ¿qué pasa si un hombre se casa con una mujer? Él era casado, no se había divorciado, pero le engaña a esa mujer y se casa. Y ella cree que su matrimonio es válido. Pero, oh sorpresa, de repente después de tiempo se entera que ese es un bendito víctima, que ella era casada. Pero ella sencilla, ya daba a luz un hijo y ahora está por venir el segundo. ¿Puede ese hombre decir, mi matrimonio es nulo y soy libre, nació muerto, igual que cualquier contrato? No. Esa es la diferencia. En que, de todas maneras, así ya el mundo trae consecuencias jurídicas. Por ejemplo, que el hijo nacido dentro de su matrimonio es hijo de ambos, el chico matrimonio. Que ese hijo, una vez que nace, tiene derecho a llevar ¿qué? El nombre de su padre. Que ese hijo, una vez que no nace, también tiene derecho a ¿qué? Alimentos. Que algún día si muere ese padre, que aunque le engañó a su madre, y se anuló su matrimonio por eso, y muere, ¿tiene o no derecho de dar? Tiene derecho de dar. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, esta corriente contractualista que estamos diciendo, que considera que el matrimonio es un contrato, dice, lógico, nadie dice lo contrario, de alguna forma, es un contrato porque dice que para la validez de este acto, de ese contrato, se requieren los mismos elementos. Sin embargo, no dejan de reconocer que es un contrato muy especial. Sui generis, que es un contrato especial. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás contratos, ¿no? Aunque sea declarado nulo o anulable, no se pueden desconocer algunos de sus efectos. Como por ejemplo, respecto a los hijos. ¿No? Bien. Luego tenemos otro. El matrimonio sacramento. Matrimonio reza con el sacramento. ¿Quiénes defienden esta corriente, esta teoría, esta doctrina? Los que parecen una oscura, ¿no? Los religiosos, ¿no? Los católicos sobre todo, que consideran, ¿no?, que el matrimonio es un sacramento. Es decir, es una unión sagrada, sacra, bendita por Dios. Y que por tanto, quien se une en matrimonio, se une para toda la vida. Que lo que Dios ha unido, dice, ¿recuerda? No lo puede deshacer el hombre. O sea, una vez que te casas, así te salga mal, tú tienes que aguantar, sacrificarte por los hijos, todo lo que los habéis para que mamá no esté. Y en parte es cierto, que a veces uno hace renuncia, no quisiera tirar las cosas y no les desaparece.
Pero uno también piensa, ¿no? Y bueno, a veces se puede superar las cosas hablando. Y cuando no se puede decir, ya se va a hacer. Entonces el matrimonio es sagrado. ¿Quiénes tienen la iglesia, los católicos, que consideran que el matrimonio fue instaurado por primera vez por Jesucristo? En las famosas bodas de Canaán. ¿Se acuerdan cuando han visto las películas o han leído la Biblia en las bodas de Canaán? ¿No? Y que incluso Jesucristo consideraba esta institución tan importante que cuando faltó que fueran panes y peces, ¿no? Trajo del hijo y la purificó para que todos disfrutaran y celebraran y participaran de esa fiesta del matrimonio. Lo que demuestra que el matrimonio es sumamente importante y es un sacramento sagrado. Pero, ¿qué dicen los que rebaten esto? Dicen, no, el matrimonio no es un sacramento nada más. El matrimonio no aparece cuando apareció Jesucristo. El matrimonio es tan antiguo como el hombre, tiene razón. Es tan antiguo como el hombre. Tiene razón. Frente a estas dos corrientes, aquí surgen otras teorías, otras corrientes. La que considera que el matrimonio es una institución. Por eso, el matrimonio es una institución. Matrimonio. De acuerdo con esta corriente, dice que si bien es cierto que el matrimonio, antes de celebrarse o para poder celebrar, requiere la observancia de los mismos requisitos que para celebrar un contrato. Es decir, que cuando el matrimonio se celebra, que si vaya un contrato porque hay una manifestación de voluntad bilateral, donde cada uno acepta al otro. Sin embargo, esto no queda ahí. Una vez celebrado, crea deberes y derechos mútuos. Deberes, o sea, obligaciones de parte de los cónyuges de casarse. Y derechos mútuos. ¿Derechos qué? Facultades, prerrogativas, potestades, ¿no? Por ejemplo, por el matrimonio, ¿no? Los cónyuges se obligan a qué? Hay tres derechos fundamentales que tienen ellos, ¿no? Viven común, a vivir juntos, los dos bajo el mismo techo. Si tienen plata, para que su palabra, su persona, lo que quieren o lo que hacen. Si no tienen dinero, ni les sacan suya o en ese cuartucho o en esa cueva donde quieran vivir. Pero ese es su casa. Eso me hicieron de acuerdo a su condición. ¿Cierto? Entonces dice, y por tanto, esa es su obligación que tienen. No hay que yo, que soy de la highlight y que he vivido siempre en tal barrio y ahora me traes a vivir aquí por estos últimos arrabales. ¿Quién te puso un puñal en el pecho para que te casaras? Tu obligación ahí, en ese hueco, ahí. Incluso los papás van a dar sus cuentas ustedes cuando se casen, habrán escuchado ya a sus tías o a su mamá, si tienen hermanos mayores, que cuando el hermano dice o la hermana dice, no, ay mami, me voy a quedar unos 2 días, aquí ¿por qué no? Ay, con marido allá, ay, tu mamá, allá. Igual, a veces el marido también, ¿no? Uy, nació el hijo y creo que se nació el hijo, uy, yo tengo la coquera saltando, uy, dormir, tengo que levantarme, turnarme. Así es, no, con mi esposo para darle la mamadera, uy, no, quiero que quiera dormir 2 días, mamá, me quiero que hacer. ¿Qué quieres? ¿De quién es el hijo? Mío. ¿O quieres que vaya el hijo? No, así es. No. Cada uno más sabe el viejo, dice el dicho, por diablo que por viejo, ¿no? O más sabe por vieja que por diablo, ¿no? Ay, es así, cayendo, levantando, como sea, vamos formando hogar, vamos formando familia, es lo que nos une cada vez más, ¿no? Porque sabemos que cuestión de esa mujer que le dice su compañera, uno dice no cambiaría nada por la vida, ¿no? Por nada en la vida, porque incluso hay gente que el afecto es tan grande y el amor, sobre todo, que lo que unió a esa familia, porque, miren,
Te quiero con pasión, dice uno. Sí, pasión. La pasión es pasajera. La pasión es como la pimienta, lo que le da sabor. Pero el amor es ese sentimiento tan noble que hace trascender el afecto y el cariño más allá de la muerte. ¿No? Cuando uno dice en la vida, como es, nadie huye. O como ella, nadie huye. Se hace incomparable las cosas. Pero eso solo se construye en esa trajinar de la vida. Entonces, fíjense, respetuoso de eso, ¿no? De eso, digamos, se considera que el matrimonio, según esta teoría, dice que es verdad que es un contrato porque antes de casarse y para casarse hay que observar los requisitos. Sin embargo, una vez casados, es una institución. ¿Por qué? Porque se crean deberes y derechos juntos entre los cónyuges y entre estos y sus hijos. ¿No? Y sus hijos. Y también para con la sociedad, porque desde el momento que traen hijos al mundo, su deber es educarlos, formarlos, ¿no? En valores para que sean personas útiles a la sociedad. Bien. Ahora, nosotros, los peruanos, de acuerdo con nuestro código civil, actualmente las corrientes del proceso académico, nosotros hemos tomado una posición mixta. Es decir, consideramos al matrimonio, ¿no?, hasta su celebración como un contrato, ¿no? En la primera parte del Código Civil y luego habla de las relaciones personales entre los cónyuges, en la segunda parte. La primera habla de matrimonio, cónyuges, y la segunda se refiere de las relaciones personales entre los cónyuges. Cuando habla de eso, se considera el matrimonio como una institución común. Bien. O sea, es un contrato y es una institución porque crea deberes y derechos mutuos entre los cónyuges. ¿Qué se dice para los centros urbanos? Bien, nosotros aquí, mira, ya, estamos sobre el bien, ya. Ahora sí, vamos a pasar a tocar este punto. Los requisitos para la celebración del matrimonio. Requisitos para la celebración del matrimonio. O sea, para que el matrimonio sea válidamente celebrado. ¿Qué se requiere? Según ley, y de acuerdo también a nuestra doctrina, dice que el matrimonio requiere de dos clases de requisitos. Requisitos de fondo y requisitos de forma. Los requisitos de fondo, ¿cuáles son? Son los requisitos, digamos, básicos, sustanciales, que no pueden faltar en todo matrimonio, porque si no será cualquier cosa menos matrimonio. Por ejemplo, tenemos, en primer lugar, sexos opuestos. Bueno, hasta ahora nosotros no nos hemos adherido a los nuevos, digamos, hispanos que se dan en otros países. No, que el matrimonio se puede dar entre dos hombres y entre dos mujeres. No. El matrimonio es sexo opuesto. Es decir, que para que el matrimonio sea válidamente celebrado, tiene que realizarse entre un hombre y una mujer. Hombre y mujer. ¿No? ¿Y por qué? Para hacer posible la procreación humana. Porque si se sepa, dos hombres jamás podrá uno dar a luz del otro. O dos mujeres, jamás podrá una de ellas concebir de la otra. ¿Cierto? Entonces será una unión cualquiera, desde luego hay libertad sexual. Tenemos derecho a respetar la libertad y la opción sexual de cada uno. Claro que sí. Porque eso sería como meterse en el matrimonio y decir cómo deben hacer sus relaciones, cada uno es libre. Pero lo que no puede permitir la sociedad, por lo menos hasta ahora, de acuerdo con nuestra costumbre, nuestras creencias, nuestras tradiciones, es que se unan dos personas del mismo sexo en matrimonio. Porque entendemos que el matrimonio es una institución creada para formar familia. ¿Cierto? De lo contrario, no se pudiera hacer. Entonces, sexo opuesto, por esa razón, ¿no?
tiene que ser hombre y mujer, si no es imposible. La naturaleza nos ha creado machos y hembras, ¿no? Hombres y mujeres. La mujer tiene, todos tenemos, hombres y mujeres, 46 cromosomas. 23 por mamá, 23 por papá. Acá está mamá, acá está papá. Entonces, cuando ellos se juntan y dan procrean este niño, tiene 46 cromosomas que lo identifican. 23 por mamá, más 23 por papá. 46 cromosomas, de los cuales, si la niña se nace mujer, tiene cromosomas XX, genéticamente hablando. Si se nace, vamos a poner varón, tiene también 46 cromosomas, 23 por mamá, 23 por papá, pero tiene cromosomas X, por eso se parece a nosotros, tiene ojos, tiene todo eso, pero tiene el cromosoma Y, que es lo que lo hace distinto. Mientras nosotros tenemos, por ejemplo, el útero, la vagina para adentro, ellos para dónde lo tienen. Bueno, sí. Alguien la vez pasada el premio Nobel de Física y Química decía que nadie se explicaba de dónde sale este cromosoma en los hombres y qué es cómo lo hace, y eso es lo que hace que se diga siempre el hombre sea más joven, mira, uno más así. Probablemente decía que eso depende del cromosoma Y. Incluso, bueno, era tan optimista este físico-químico que decía que ahora es posible la fecundación humana, ¿no? In vitro e incluso la clonación humana, con la cual se pueden sacar una célula, la cortan, la unen con otra y sale otro ser humano igual. Pero lo único que podía hacer eso era con las mujeres, no con los varones. Entonces decía que el mundo en adelante quizás va a ser solo de mujeres, ya no de varones, no hay necesidad de generar valor. Imagínense, yo la teoría, no sé, ya ustedes quizás lo dejan, no conozco más. Pero esos eran no solo planteamientos, es la filosofía que se hace de la vida, ¿no? Del por qué, cómo vamos evolucionando. Hasta ahí está. Ahora, por eso somos seres humanos, porque tenemos 46 cromosomas. ¿Qué pasa con el mono? Tiene 45. ¿Ven lo que se parece a nosotros? Esto ahora, pero nosotros le falta un cromosoma para tener el equilibrio. Otro. Los mongolitos, los que tienen el mar de Laos, por ejemplo, tienen ¿cuántos cromosomas? Tienen uno más que nosotros. Uno más, 47 cromosomas. Y eso es lo que hace el equilibrio. Se parecen también, ¿no es cierto? Son seres humanos, pero ¿qué pasa? Es decir, que casi parecieran ser una especie, ¿no? Una raza, ¿no? Humanoide, humana, pero tiene otro rasgo, los ojos son ellos, ¿no? Tienen determinadas características, ¿se dan cuenta? Es que el ser humano es un ser muy complejo, bien, pero todos merecen respeto, desde luego, todos merecen respeto. Seguimos, hablando de los requisitos de fondo. Entonces ya vimos el por qué. Tenemos que ser machos, hembras, sin perjuicio de que el que quiera unirse, bueno, acá a nadie le prohíbe que se encuentre con alguien, pero de que formen, de que haya matrimonio, de que formen una familia, es un poco difícil. ¿Por qué también? Porque fíjense, por un momento además que mantienen ustedes, ¿qué pasaría si se le permitiera adoptar a un par de hombres a un hijo? No, un poco así. El niño, pues, no podría identificarse con su propio sexo, incluso, porque imagínate, ven, que nace de mamá y de papá, los dos son rasuras, los dos. O las dos mamás, las dos tienen más gusto. No, pero si podrán decir sí, o lo que quieran, pero qué casualidad que tengo dos hijas iguales, porque las otras familias tienen tío, tía, o papá y mamá. Los niños siempre se preguntan, si no ven ustedes. Yo recuerdo que conocíamos a los niños
que digamos, el Señor a este chiquito era el abuelo, y la señora también era la abuela. ¿Qué habían hecho? La hija dio luz y ellos prácticamente le dieron su nombre, para que la hija pasara siempre por soltería. Esto es un sabe. Cuando lo manipulan los niños, ¿no? Ellos se daban cuenta, los niños son muy analíticos, abajo, aunque nos parezca mentira. Mientras en el colegio veían que todos los papás de los muchachos eran jóvenes, porque papá tú eres viejo, porque mamá tiene la cara arrugada. La pregunta, los niños son así, y los niños son terribles para preguntar. Por eso decían algunos que a los niños y los locos, ¿no? Dicen, los niños y los locos dicen la verdad. Por eso a los niños los educan, porque el niño no se dice, no. Y a los locos, ¿qué hacen? Como el loco no tiene freno, lo encierran, pues. Porque también dice la verdad, lo que ve, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, son razones, fundamentos. Ahora, que hay países que han aprobado, sí, eso es Argentina, México, pero estamos viendo la sociedad también, cómo hay una sociedad un poco tanto violenta y no desestructurada, un poco así, pero en fin. El mundo anda así, y más adelante ya no se define el matrimonio como la unión, ¿no? Legal entre un hombre y una mujer, sino la unión legítima entre dos personas, ¿no? Incluso hay científicos evidentes que se han frenado esos experimentos que habían hecho, que pretendían unir los espermatozoides de monos, de antropoides, con mujer, por ejemplo, para ver qué está. Esos experimentos están prohibidos. La bioética, que es una nueva ciencia, ¿no? Se opone a que el hombre sea objeto de experimentos en ese sentido. Así es. Entonces, miren, el mundo anda así, ¿no? Incluso con esto de la clonación humana se pretendió crear personas iguales, igualitas, idénticas. Pero decían que tenían menos posibilidades de vivir. ¿Por qué? Porque genéticamente la célula humana había sido sacada de una persona ya madura, ¿no? O sea que ya está casada, prácticamente, ¿no? Y además decía, ¿cómo va a ser en adelante la ley de la criminalidad? Si hay 4 o 5 personas igualitas idénticas y una comete crimen, ¿cómo saber quién? ¿Qué es lo que va a decidir aquí? Entonces, fíjense, yo creo que es bueno, estos análisis que el ser humano es el único que se hace cuando quiere tomar decisiones. Bueno, seguimos con el otro requisito de fondo. ¿Cuál es mayoría de edad? En todos los países del mundo se exige que para que el matrimonio sea válidamente celebrado, las personas que se unen sean mayores de edad, que tengan plena capacidad de ejercicio absoluta, ¿no? Para que actúen libremente, autónomamente, voluntariamente, sin influencia de ninguna clase. Porque se entiende que el matrimonio es un acto trascendental en la vida del individuo y debe ser el acto más libre, ¿no? Entonces, la mayoría de edad. Para que la persona que se va al matrimonio sea una persona que haya madurado, que haya encontrado la plenitud de su madurez física, ¿no? Mental, o sea, física y emocional, ¿no? Para que tenga cierta estabilidad y pueda afrontar todas las vicisitudes que se presentan en la vida. Porque imagínense, por un momento, ustedes saben lo que significará para una niña de 12 años de no edad adquirir la obligación, si se permite, de porque a los 12, desde los 11 años hay niñas que menstruan y pueden concebir. Hacerse cargo de un niño, de cuidarlo, de protegerlo, trabajar. No ha terminado ni de madurar. Se sabe, por ejemplo, hoy en día, que la mayor parte de cáncer de salud la tiene la gente que empieza una vida sexual muy temprana.
Y el cáncer al útero generalmente lo tiene. ¿Quién se lo da? Realmente el varón. El varón. Él no lo sufre cáncer, pero se da la mujer. Y a veces, ¿por qué? Porque tienen relaciones sexuales en condiciones un tanto diversas. Hay gente que cree, como decía, en un achaco, hasta para poder lavar la mano, ¿sí o no? Es mi cuerpo, es mi vida. Entonces, fíjense, hay una razón de peso, biológicamente hablando, para que exista la mayoría. Aparte de que me decía la derecho promocional, ¿no? Que es importante, ¿no? Y si yo que me pasaron medio de ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tuve mi primera hija para darle su mamadera y tenía que deshacer la leche porque no me salía leche, el pagado, no sé qué había, me mataba el sueño y día así me quedé, vieja, de 33 años, más. Imagínense cómo será una niña de 11, 12 años para que se haga de obligación, ¿se dan cuenta? O un muchacho como ustedes que rompan como un león, hay que estarlo, ¿no? Hasta destapando cuando se levante, yo veo por mí, ¿verdad? Y está bien, pues es legal que le digan valorar. Fíjense, cuando uno duerme, es igualito cuando al celular uno le enchufan para que se cargue. O tu reloj, usted se le pone así. Si tú no duermes lo suficiente, ¿qué pasa con tu cuerpo? No se carga el espíritu suficientemente. Así. Y tú se lo levantas y le preguntas, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Se estira, el profesor está hablando. ¿Qué dijo? Que se hace la mitad. No hay por qué. Tienen que tratarlo al día, hay que sacarle el cubo. Al día. ¿Sí? Para eso se ha hecho el día. Y la noche para dormir. Tenemos un reloj biológico que incluso nos dice la hora que tenemos que poner, ¿verdad? ¿No? En la mañanita, vamos a acordar que tenemos que ya, porque empezamos a funcionar, ¿no? Con alegría, con cierta cosa. Al espíritu, a lo que entiende. Entonces, miren, la naturaleza, por algo, nos ha, digamos, un poco hecho de tal manera que tenemos, pues, un proceso biológico, vital, que tenemos que aprender a procesarlo, a respetar. No podemos alterarlo, ¿no? Bien. Requisito de fondo, entonces, mayoría de edad. Sin embargo, la mayoría de edad varía. Por ejemplo, en el teléfono, ¿a qué edad es años de edad? En Chile, 21. En otros países, fíjense, ahorita, Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, no sé si ha aprobado la ley, pero está entrando los historias que me gusta a veces. Bueno, y con la televisión no lo sé entrar ahí, no tengo canales en internet, estaba viendo que la gente estaba, muchos en contra de ella. ¿Por qué? Quiere aprobar digamos, la ciudadanía, la mayoría de a partir de los 16 años. Solo dos votos. Que voten a partir de los 16 años sean mayor de edad. La gente que no le pague la cabeza. 16 años. Pero varía, todo varía. ¿No? Hay países, por ejemplo, como en la India, donde la niña se puede casar desde los 11 años, no hay problema. Hay países donde consideran que la mujer, si va al matrimonio, no debe tener las mismas sensaciones que el varón. Y por tanto, le cortan hasta el final. Han visto, ayer salió bueno, pero no sé si ustedes van, navegan en Guavisa, por ahí, un movimiento de mujeres, a las cuales vengan. Es decir, ¿para qué? Como si fuera un objeto cualquiera y la casan. Entonces, por algo se ha creado esos organismos internacionales para luchar por esos derechos, ¿no? Que también tienen las mujeres, que sobre todo todavía, a nivel de género, siempre son las más, digamos, expoliadas, cruzadas, excluidas, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi ¿dónde era? A la fiera, una mujer que salía con su guante, por primera vez una periodista con su pañuelo, en un canal de televisión, la verdad,
Allá no, la mujer tiene que andar a pagar tapiada, ¿no? Y unos musulmanes y otras mujeres con ese lienzo y acá le ponen como un tul para que pueda ver la no, pero hay otras la usan, ¿no? Eso, pero imagínense. Y sin embargo el hombre sí puede tener acción aérea. Uno corrompido por el que no como la niña como ¿qué sería si los ven acaso se ponen a hacer hilo dental en la playa? Imagínense. La mata. ¿Se acuerdan la vez pasada que salió de una mujer que llovía torrencialmente y quiso cruzar de una vereda a otra, una pista, y la pobre medio que se alzó la falda, agarraron y la mataron a pedradas? Así que se puede, para nosotros no nos cabe en la cabeza. Es una salvajada, ¿sí o no? Lógico, es que no podemos ver. Cada país tiene, ya hemos dicho, y vamos a la conclusión una vez más, que tiene su derecho de familia acorde con sus bueno, ahora pasemos a ver el otro requisito de fondo para la validez del matrimonio. Tenemos, ¿no?, el consentimiento expreso de ambas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que los que van al matrimonio, el día de la boda, el día de la ceremonia, ambos tienen que expresar su consentimiento. Pero no lo pueden expresar simplemente, digamos, como dice, ahí en el matrimonio vamos a poner, si ella dice que sí se casa y el otro se queda mudo, ¿hay matrimonio? No, tiene que decir sí. Si es mudo, se dirá, ¿no?, aunque sea con un gesto, pero se sabe que es consciente que se está casando. Es expreso, ¿se dan cuenta? A través de gestos, de ademanes, de palabras, escrita, verbal, pero tiene que ser expreso. Si no, no hay matrimonio, ¿no? Que no se quede expreso. Como ya les decía, no sé, la vez pasada, aquí no hay que silencio, el que calla otorga, no. Los dos tienen que expresar. Bien. Ahora, como quiera que hemos hablado, entre los requisitos de fondo, antes de pasar a los requisitos de fondo, vamos a referirnos, en primer término, ponen ahí, matrimonio de menores de edad, que es la excepción, matrimonio de los menores de edad. Vamos a ver, ponen requisitos para el matrimonio de menores de edad. Vamos a ver, ¿qué se requiere para que un menor de edad se case? ¿No? Va a poner un chico de 16 años. Y los padres se ven de alguna manera obligados, si quieren casarse, que tienen relaciones con una chica, que ya se encinta, de repente ves que le pasa a la chica, que se encinta de gustos, es hija de su mejor amiga, y dices, Dios mío, no me gustaría que me hubieran hecho como mi hija, en fin, hay tantas razones que nos llevan a veces a decidir. Un chico quiere casarse y la chica también, los padres están de acuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer requisito, la primera causa por la que nosotros podemos autorizar ese matrimonio? Que haya un motivo justificado, que lo justifica, como el haber salido en cinta, por ejemplo, la menor de edad. Y claro, el Estado, en lugar de dejar desamparada de repente a esa muchacha que sola va a tener que abordar su dolor de madre, dice de otra manera con su compañero, con su esposo, cuando ya declaramos de niños, sobre todo con miras a educar por nacer, ¿no? Sobre todo. Pero esto depende de la decisión. Segundo requisito, autorización de los padres. Es decir, se necesita que aparte de haber un motivo grave, los padres expresen su consentimiento, autoricen aquí el consentimiento de los padres. Si los padres no quieren. Ahora, con respecto al consentimiento, pero ya eso no vamos a ver el consentimiento de los dos padres. Los dos tienen que estar. Tercer requisito es que
los menores tengan siquiera 16 años cumplidos. Eso para nosotros los peruanos, ¿no? 16 años cumplidos. Por ejemplo, en el Japón, como mínimo, tiene que tener, ¿no?, 16 la mujer, no es el varón, allá se quiere a la mayoría de edad los 21.